Determine si cada enunciado es siempre verdadero, a veces verdadero o nunca verdadero sobre el conjunto de números reales. Explica tu razonamiento. Primero, se nos da la afirmación o ecuación m es igual a m. La variable m representa un valor cambiante, pero cualquiera que sea el valor m, siempre será igual a sí mismo y, por lo tanto, la afirmación siempre es verdadera. Y nuevamente, se nos pide que expliquemos nuestro razonamiento. Digamos que el valor m representa, siempre será igual a sí mismo. A continuación, se nos da la declaración o ecuación x es igual a y. Al principio, esto puede parecer como si esto nunca fuera cierto, pero recuerde que las variables x e y representan valores cambiantes. Entonces es posible que representen el mismo valor. Como ejemplo, x podría ser igual a 2 y también podría y si eso fuera cierto, la afirmación sería verdadera. Pero si x e y representan valores diferentes, esto sería falso y, por lo tanto, esta afirmación a veces es cierta. Para nuestro razonamiento, diremos que si x e y representan el mismo valor, la afirmación es verdadera. Si c y representan valores diferentes, la afirmación es falsa, razón por la cual la afirmación es a veces cierta. Luego, tenemos el enunciado o ecuación a igual a más 2. Cualquiera que sea el valor de a, 1 plus 2 siempre será 2 más que a, y por lo tanto, la afirmación nunca es cierta. Y nuevamente, para nuestro razonamiento diremos cualquier valor que represente, 1 más 2 siempre es 2 más. Y finalmente, tenemos la ecuación o enunciado f más h más k es igual a f más p más k. Bueno, sabemos que f es igual a f. Y k es igual a k. Lo que nos dice que esta afirmación es verdadera cuando h es igual a p. Pero es falso cuando h no es igual a p, y por lo tanto esta afirmación es a veces cierta, por la misma razón x plus y a veces es cierta. Entonces, para nuestro razonamiento diremos, si h es igual a p, la afirmación es verdadera. The statement is true. Y si h no es igual a p, la declaración es falsa. ¿Cuál es la razón por la cual la afirmación es a veces cierta? Espero que hayas encontrado esto útil.